Quiero mirarte, Rey. Tú me haces entender todas las cosas que con mis ojos no puedo ver. Me haces cruzar el mar y mi fe levantar con tu poder, con tu poder. Mi esperanza eres tú. Mi esperanza eres tú. Mi esperanza eres tú. Solo tú, Jesús, Dios de milagros, Dios de promesas, Dios verdadero, Dios de poder, Dios de milagros, Dios de promesas, Dios verdadero, Dios de poder. Quiero mirarte, Rey. Tú me haces entender todas las cosas que con mis ojos no puedo ver. Me haces cruzar el mar y mi fe levantar tu poder, tu poder. Mi esperanza eres tú. Mi esperanza eres tú. Mi esperanza
de poder, Dios de milagros, Dios de promesas, Dios verdadero, Dios de poder. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Sino a ti, sino a ti, Jesús, mi Dios. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Sino a ti, sino a ti, Jesús, mi Dios, Dios de mi paz, Dios de mi fuerza, eres mi roca, no temeré. Dios de mi paz, Dios de mi fuerza, eres mi roca, no temeré. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Sino a ti, sino a ti, Jesús, mi Dios. ¿A quién iremos? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Sino a ti, sino a ti, Jesús, mi Dios, Dios de mi paz, Dios de mi fuerza, eres mi roca, no temeré. Dios de mi paz, Jesús, Dios de mi fuerza,
temerá mi corazón, tú siempre tienes el control. No temerá mi corazón, tú siempre tienes el control. No temerá mi corazón, tú siempre tienes el control. No temerá mi corazón, tú siempre tienes el control. No temerá mi corazón, Jesús, Dios de mi paz, Jesús, Dios de mi fuerza. Tú eres mi roca, no temeré. Dios de mi paz, Dios de mi fuerza, eres tú, Jesús, eres mi roca. Hola hermanos, una vez más, Dios le bendiga. Qué alegría poder estar otra vez predicando la palabra de Dios, esperando que todos los que la escuchen sean bendecidos. Yo le pido a Dios que todos los que la escuchen sean bendecidos. Espero que muchos, cientos de personas escuchen estos mensajes, pero que les bendigan. Ese es mi anhelo. Le pido por favor que estén atentos, que nada distraiga su atención de la predicación. Hay que estar al pendiente porque Dios le va a decir algo a usted. Algo muy particular será para usted. Y si es Dios quien le está hablando, entonces debemos estar atentos, al pendiente de lo que escuchemos. Bien, vamos a orar a Dios. Padre, te agradezco una vez más este tiempo, te agradezco esta oportunidad de volver a predicar tu palabra y sigo rogándote que esta predicación, así como las demás y las que vendrán, bendigan a quienes las escuchen. Mi anhelo es que sean bendecidos los que las escuchen. Así que Padre, que tu voluntad sea hecha. Usa mi vida, perdona mis pecados y que tu voluntad sea hecha, que tu propósito sea cumplido en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces quiero decirle que con frecuencia yo hablo de la necesidad de crecer espiritualmente. Es necesario aprender, conocer más las Escrituras día tras día. Tenemos que crecer espiritualmente y esto se logra mediante la palabra, la dirección del Espíritu. Pero uno debe estar siempre buscando lo que Dios nos esté diciendo. Siempre, en toda la vida, en cada día, en todo momento, debemos estar al pendiente de lo que Dios nos dice, porque es Dios mismo dirigiendo nuestras vidas. Entonces, vamos a tocar un tema hoy que se llama la paciencia. La paciencia. La paciencia es del agrado de muchos y del desagrado de otros más. Yo creo que son más a los que no les gusta la paciencia. Pero para Dios este tema es muy importante. A Dios le interesa mucho que usted y yo seamos personas pacientes. Entonces, quiero decirle primero qué es la paciencia. El término paciencia en la Biblia yo la encontré en dos palabras en griego. Una de ellas es macrotumia o macrotumeo y la otra es upamone. Macrotumia y upamone. Y mire lo que significan. Es sorprendente lo que significa la palabra paciencia, ya sea
como macrotumia o como upamone. Es sorprendente. Le voy a decir lo que significa. Significa fortaleza, resistencia, constancia de ánimo, perseverancia, tolerancia, dominio propio. Le diré una vez más lo que significa, porque es para mí sorprendente. La palabra paciencia, que frecuentemente se maneja de maneras muy diferentes, para Dios significa fortaleza, resistencia, constancia de ánimo, perseverancia, tolerancia, dominio propio. ¿Cómo ve? Una persona paciente es una persona que ante situaciones difíciles es emocionalmente fuerte. Repito, una persona paciente es aquella que ante situaciones difíciles es emocionalmente fuerte y de estado de ánimo constante, con dominio propio, tolerante con el prójimo y sabe esperar en Dios. Entonces, la paciencia es la fortaleza de ánimo para seguir al Señor ante cualquier circunstancia. La paciencia es la fortaleza de ánimo para esperar en el Señor en cualquier circunstancia. Así que la paciencia que viene de Dios es algo muy diferente a lo que piensan las personas. Para muchas personas la paciencia es debilidad. Pero acabo de ver, usted acaba de oír lo que significa la palabra paciencia, de la que Dios habla. Lo contrario a la paciencia es la impaciencia, y este es un mal muy grande en estos tiempos en los que queremos que todo se resuelva de manera instantánea. Eso con Dios no funciona así. Eso no funciona así con Dios. Entonces, quiero repetir estos conceptos para que usted los tenga bien entendidos, no los olvide y quiera seguir conociendo y aprendiendo más. La palabra paciencia significa fortaleza, resistencia, constancia de ánimo, perseverancia, tolerancia, dominio propio. Una persona paciente es aquella que tiene fortaleza de ánimo para seguir al Señor ante cualquier circunstancia. La paciencia es la fortaleza de ánimo para esperar en el Señor en cualquier circunstancia. Yo hablo de la paciencia que viene de Dios, de la que viene de Dios. Dios es paciente. Dicen las Escrituras: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero el Dios de la paciencia, dice Romanos 15:5, refiriéndose a Dios. El Dios de la paciencia, Romanos 15:5. Dios es paciente. Dios fue paciente con un mundo de pecado. Leo Romanos 3:24 y 25. Dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios es paciente. Hablando de Jesús, repito este versículo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios es paciente. Si Dios no fuera paciente, ya hubiera acabado con este mundo. Pero es paciente. Y mire lo que dice también en la palabra en 2 de Pedro 3:9. Dice la palabra de Dios así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios es paciente. Es paciente con usted, es paciente conmigo. No está detrás de nosotros con un cinturón esperando ver en qué nos equivocamos para pronto azotarnos. Es paciente. Nos lleva a la madurez, nos lleva al crecimiento, nos lleva a desarrollar virtudes. Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña. Algo importante que entender acerca de la paciencia es que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice la palabra así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. O sea que la paciencia la da el Espíritu Santo de Dios. Y la paciencia le puede dar a usted toda la paciencia que usted quiera. El Espíritu Santo le puede dar a usted toda la paciencia que usted quiera. O sea que podemos ser tan pacientes como queramos, porque el Espíritu Santo de Dios nos la da. Es divina, es una virtud que viene de Dios. Bien, ahora, habiendo establecido lo que significa la paciencia y que Dios es paciente, que hasta este momento Él sigue siendo paciente con la humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que muchos vengan al arrepentimiento. Y habiendo entendido que la paciencia es fruto del Espíritu Santo de Dios, ahora paso a un punto importantísimo, que es el siguiente. Dios desarrolla nuestra paciencia. Él desarrolla nuestra paciencia. ¿Cómo? Leo Santiago 1, versículo 2, y dice así, escuche: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Se lo leo una vez más: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios produce en nosotros la paciencia y lo hace mediante las pruebas de la fe. La prueba de la fe produce paciencia. Dios desea hijos fuertes emocionalmente. Dios desea hijos fuertes espiritualmente. Fuertes, no débiles. Así que Él nos hará pasar por diversas experiencias. ¿Con qué propósito? Haciendo que nuestra paciencia se desarrolle. Y Él nos va a probar. Él va a probar nuestra fe. Entonces, hermano, vendrán las pruebas del dolor, de la desilusión, que tratarán de quitarnos la fe. Vendrá también la prueba de la seducción o la tentación, que tratará de alejarnos del camino correcto. Vendrán las pruebas de los conflictos, de los peligros, de los sacrificios. Esto vendrá. Pero nada de esto viene para hundirnos, sino para remontarnos, para elevarnos. Tal vez alguien esté pensando: eso no me ha pasado a mí nunca. Bueno, pues ya vendrá. Usted no tiene que buscar nada, así como yo no busco nada acerca de esas cosas, pero vendrán. Alguien dijo una vez: debemos recibir con alegría cualquier revés que hace más áspero el camino suave, porque si cuesta es porque vamos cuesta arriba hacia la cima. Lo repito: debemos recibir con alegría cualquier revés que hace más áspero el camino suave, porque si cuesta es porque vamos cuesta arriba hacia la cima. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, unos discípulos fueron arrestados, fueron encarcelados y luego liberados, pero fueron amenazados de no volver a predicar el nombre de Jesucristo. Y se reunieron y oraron. ¿Y qué cree que le pidieron a Dios? Dice Hechos 4:29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen
tu palabra. No le dijeron a Dios, protégenos, cuídanos de ellos, líbranos. Le dijeron, danos valor de nuevo para predicar tu palabra. Estaban fuertes, estaban muy fuertes. Les recuerdo una cosa: nuestra vida en la tierra es para cumplir los propósitos de Dios. Este tiempo nuestro, siendo ya de Cristo, es para cumplir los propósitos de Dios. Predicar a Jesús es uno de los propósitos, y es una tarea difícil. Cuesta mucho, requiere mucha paciencia. Se le puede predicar el evangelio a 100 personas. De esas 100, 10 tal vez dirán que creen en Jesús. De esas 10, 5 se bautizarán, y de esas 5 tal vez una permanecerá. ¿Cuántas veces hemos ido a gente ir y venir? Y uno tiene que esperar. Tenemos que ser pacientes. Algunos tardan en aprender. A algunos les toma años aprender. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que esperar a que las cosas de Dios sucedan, a que las cosas de Dios marchen hacia adelante. Y esto requiere toda la paciencia. Insisto en que la paciencia de la que hablo es una que viene de Dios. No es negligencia. Cuando estamos esperando porque entendemos que Dios nos dice que esperemos, eso no es negligencia. Es un tiempo muy importante. Entonces, acabo de decir, Dios desarrolla nuestra paciencia. ¿Cómo? Mediante la prueba de la fe. Entonces, hay que tener esto presente, porque frecuentemente estamos en situaciones complicadas y no entendemos lo que pasa. Bueno, yo espero que lo que hemos estado hablando últimamente le esté ayudando a usted a entender. Yo trato de entender lo que pasa, hasta donde me es posible trato de entender, porque sé que Dios está dirigiendo. Y si no entiendo, yo le puedo decir con confianza a Dios, no entiendo, dime lo que yo deba y pueda entender para saber hacia dónde vas, para tener una idea, Dios, hacia dónde vas. Entonces, ayúdame, enséñame. Bien, entonces usted ya entendió. Dios desarrolla su paciencia. Dios desarrolla su paciencia. ¿Cómo? Mediante las pruebas de la fe. Ahora mire el siguiente versículo, Santiago 1:4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo lo comparé con otras versiones y todas son muy parecidas, solo intercambian las palabras, pero yo quiero resumirle este versículo. Mas tenga la paciencia su obra completa. Algunas versiones decían ahí perfecta, su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales. Cabales significa completos, sin que os falte cosa alguna. Sin que falte cosa alguna de qué? Sin que falte nada de nuestra personalidad. Completos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces vea el versículo, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dije, cosa alguna de qué? De nuestra personalidad. Dios nos quiere perfectos en este sentido. Una paciencia bien desarrollada. Una persona paciente es una persona fuerte, emocionalmente y espiritualmente. Y por la paciencia
llegamos a la madurez, a un carácter firme, a un carácter probado. Decía el versículo 2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Parte de la obra perfecta que Dios hace en nuestras vidas requiere el gozo. Requiere el gozo. Debemos ser personas siempre alegres, debemos ser personas siempre contentas, gozosas. Así nos quiere ver Dios. Como parte de la perfección que Él quiere desarrollar en nuestras vidas está el gozo. Hermano, si las enseñanzas de Dios acerca de la paciencia en usted han tenido un resultado perfecto, entonces usted es perfecto. La reacción de un creyente ante las pruebas es un buen indicador de su madurez espiritual. ¿Cómo reacciona usted ante los tiempos difíciles? Eso es una buena medida de su madurez espiritual. ¿Cómo reacciona? Muchos reaccionan con enojos, quieren explicaciones, se molestan. Cuando un cristiano logra ser paciente en las ante las tribulaciones, es a los ojos de Dios una persona perfecta. Repito estas palabras: cuando un cristiano logra ser paciente en las tribulaciones, ante los ojos de Dios se convierte en una persona perfecta. Bien, yo veo en la Biblia el ejemplo de Job. Las mismas escrituras dicen de Job así: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Empieza el versículo diciendo: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Las escrituras dicen: has oído de la paciencia de Job. Y quiero recordar brevemente a qué nos referimos, a qué me estoy refiriendo cuando hablo de la paciencia de Job. Déjeme buscar en las escrituras unos versículos que seguramente usted ya leyó, pero estamos hablando de la paciencia. Usted sabe cómo Job fue sometido a un sufrimiento tremendo, su cuerpo enfermo, sus hijos muertos, sus bienes desaparecidos, y sin embargo Job fue capaz de decir así en ese tiempo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En esa situación espantosa en la que Job estaba sin haber pecado, habiendo perdido prácticamente todo, su actitud fue así: madurez, madurez espiritual. Y cuando su mujer le dice: maldice a tu Dios, Job contestó así: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esta fue su actitud. Un hombre maduro, muy maduro. Y nosotros debemos ser personas maduras, personas que ante las situaciones difíciles sepamos actuar o reaccionar con tranquilidad, con madurez. La misma escritura dice de Jesús: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Voy a recordar igualmente aquí unos pasajes en Isaías 53. Estamos hablando de la paciencia de Jesús. Sabemos que Él es el ejemplo perfecto en nuestras vidas en todo, y dice la palabra de Dios en Isaías 53 versículos 6 y 7 así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así se condujo Jesús. Ahora, se necesita paciencia para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Necesitamos paciencia para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero quiero entonces recordar, Dios desarrolla su paciencia mediante las pruebas. Quiere hacerlo perfecto en el sentido de su personalidad. Y para Dios, cuando un cristiano reacciona con actitud de madurez, por ejemplo como la de Job, es una persona perfecta. De eso habla Dios. Ahora estamos diciendo, bueno, ahora veo que se necesita paciencia para ver el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. Dice Hebreos 6:12 así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A fin de que no os hagáis perezosos, siendo imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué se necesita para que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas? Fe y paciencia. Dios es claro. Pide fe y paciencia para que veamos sus promesas cumplidas en nuestras vidas. La paciencia revela nuestra fe en los planes y en el amor de Dios. Hemos leído versículos que Dios tiene planes perfectos, hermosos para nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Bueno, pues la paciencia revela si verdaderamente creemos en los planes y en el amor de Dios. Algunos se preguntan, ¿y hasta cuándo debo esperar? Y la respuesta es, hasta que Dios diga. Esperar es sin duda muy difícil, pero es lo mejor, esperar. Dice Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, fe, que tiene grande galardón, pues es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Este versículo prácticamente dice lo mismo, vuestra confianza, que es fe y paciencia. Así que, hermano, tenemos que tomar esto en cuenta, darle la importancia que tiene. Es Dios hablándonos, diciéndonos que debemos desarrollar la paciencia, que es lo que Él se propone hacer en nuestras vidas. ¿Usted cómo se siente? ¿Usted cómo se considera usted mismo? ¿Se cree una persona paciente? ¿Se cree una persona impaciente? Es importante entender cómo somos. Usted debe entender cómo es usted. ¿Paciente o impaciente? ¿De fe o de no fe? Se requiere esto. Y mire, como ejemplos de paciencia, le pongo el de Abraham que vimos la semana pasada. Dice Hebreos 6:15 acerca de Abraham que, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Recuerda aquellas palabras? Él creyó en esperanza contra esperanza, que no se debilitó en la fe, que esperó porque sabía que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido, y que esperó 25 años. A los 100 años de edad Dios le concedió la promesa que le había hecho, y por eso dice aquí, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Cheque, con paciencia.
Y hay otro ejemplo acerca de esperar en las promesas de Dios con paciencia, y es Caleb. Cuando Moisés venía con el pueblo de Israel, llegó a un lugar llamado Cades Barnea, y desde ahí envió hasta la tierra a donde debían entrar, envió 12 espías para que inspeccionaran la tierra. Y esos 12 hombres se fueron, 40 días después regresan. 2 de ellos eran Josué y Caleb. Y bien, de los 12, 10 llegaron diciendo: no podemos entrar, está habitada y los que la habitan son gigantes, vamos a morir, mejor volvamos a Egipto. Y Josué y Caleb decían: no, sí podemos, vayamos, que Dios la pondrá en nuestras manos. Unos vinieron con mensajes totalmente negativos. Caleb y Josué vinieron diciendo: sí, vayamos y peleemos, vayamos, esa tierra es nuestra. Pero no se pudo esa vez, no pudieron esa vez por causa de la incredulidad. Pero las palabras de Caleb para Moisés fueron importantes, y Moisés le prometió a Caleb que por su fe, él, cuando entraran a la tierra prometida, él recibiría la tierra que él pisó. Y la tierra que él pisó fue Hebrón. Y le digo esto: más tarde Moisés ya no estaba, Josué era el líder. Caleb habla con Josué, ya estaban en la tierra prometida, y Caleb habla con Josué, le dice: Josué, yo era de 40 años cuando Moisés me envió a reconocer la tierra. Yo traje buenas noticias, y Moisés prometió darme la tierra que yo pisé, Hebrón. Dios me ha hecho vivir estos 45 años, dame este monte del cual habló Dios ese día. Caleb esperó 45 años para que la promesa fuera cumplida en su vida. Fe y paciencia. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Impaciencia es falta de fe, y impaciencia significa falta de fe en lo que Dios ha prometido. Un impaciente no orará, un impaciente no meditará la palabra. ¿Qué pasa con una persona impaciente? Se enoja, se desespera, se desanima, y eso le lleva a cometer errores. En la Biblia vemos a Sara cometiendo un error. Como no venía el hijo que Dios había prometido, ella tomó una decisión que usted conoce, una decisión que tuvo un costo muy alto. Bueno, al menos en el caso de Abraham y Sara entendemos que reconocieron el error y corrigieron y volvieron al camino correcto, al camino de la fe. Pero vemos el caso de Moisés, cuando Dios le dijo que golpeara la roca, y Moisés se enojó con el pueblo, y enojado, impaciente, golpeó la roca 2 veces. Eso tuvo un costo muy alto para él también, por causa de ese enojo que le llevó a desobedecer. Él no entró a la tierra prometida. Estoy diciendo, la impaciencia puede resultar cara. Nos lleva al enojo, nos lleva a la desesperación, nos lleva a tomar decisiones muy nuestras y no esperar el momento de Dios. Muchas personas el día de hoy están pagando el precio de sus errores, porque por impacientes no esperaron el tiempo de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que seamos hombres y mujeres pacientes. No se trata de lo mucho que logre hacer usted con sus fuerzas, sino de que sepa esperar en las promesas de Dios, porque aunque tarden, se cumplirán. Tardar en nuestro sentido, tardar según nuestra medida. En esa tardanza, usted debe ser paciente. No debe buscar un plan B, no debe buscar atajos.
debe confiar en Dios con toda tranquilidad. En la oración se requiere mucha paciencia, porque si bien es cierto que Dios responde oraciones instantáneamente, hoy mismo o de hoy hasta mañana, en ocasiones no, y debemos esperar. Dice la palabra: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Sean constantes en la oración. Romanos 12:12. Lucas 18:1 dice por boca de Jesús que Él les refirió a los discípulos una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Para orar se necesita paciencia. Para prevalecer en la oración se necesita mucha paciencia. Se deja de orar por una petición cuando Dios ya la contestó. Mientras no ha llegado la respuesta, debemos pacientemente seguir orando. A mí me gusta pensar que una persona paciente es una persona fuerte, emocionalmente y fuerte espiritualmente, y que esto es agradable a Dios, que no quiere hijos desesperados, que ante un tiempo difícil se ponen histéricos, sino que sepan estar tranquilos, analizar las cosas, pensar en Dios, porque Él está dirigiendo siempre todo. Entonces se necesita paciencia para orar. Hay promesas acerca de la respuesta a la oración en las que se nos dice paciencia. La paciencia también se nos pide en nuestra relación con el prójimo. Le leo unos versículos. En 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Debemos ser pacientes con todos. Y dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En nuestras relaciones con las personas, cristianas o no, necesitamos paciencia. Debemos ser tolerantes. Tratamos diariamente con personas muy diferentes a nosotros, con objetivos diferentes, con actitudes diferentes, con deseos diferentes, y tenemos que convivir con ellos, y debemos convivir con ellos. No podemos, no debemos rechazar a cualquier persona solo porque no nos simpatice. La palabra dice: sé paciente con todos. Dice: sopórtense con paciencia los unos a los otros. Hay personas difíciles, hay personas muy difíciles, pues Dios dice: sé paciente con esa persona. Debemos tratar a las personas con la paciencia con que Dios nos trata a nosotros. Dios es paciente con usted y es paciente conmigo. Así debo ser yo con los demás, paciente. No debo esperar que piensen igual que yo, no debo esperar que busquen lo mismo que busco yo, porque somos diferentes, y yo debo ser tolerante y usted debe ser tolerante con ellos. Ahora, hablando de la paciencia con el prójimo, en la primera carta a los Corintios capítulo 4 hay 4 palabras que dicen así: el amor es sufrido, el amor es sufrido. Y sabe que esta palabra sufrido tiene la misma raíz que la palabra paciencia,
que dije al principio, macrotumeo. Es la misma. O sea que la traducción correcta de el amor es sufrido es: el amor es paciente, el amor es tolerante. El amor que viene de Dios hacia el prójimo es paciente, es tolerante. Entonces, por muy difíciles que sean las personas, debemos ejercer con ellos la misma paciencia que Dios tiene con nosotros. La paciencia, recuerden, no es señal de debilidad, es señal de fuerza. Es señal de fuerza. Si usted conoce a alguien a quien le es difícil tratar, pero usted con el poder de Dios, con el poder del Espíritu, le trata con paciencia, hermano, eso es perfecto. Eso es perfecto. Lo correcto no es rechazarlo. Eso es madurez espiritual. Qué hermoso. Ahora, se nos pide paciencia en esta carrera que tenemos por delante. Según Hebreos 12:1 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se nos pide paciencia para esperar la venida del Señor. En Santiago 5, 7 y 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Bueno, a mí me gusta mucho esto, porque entiendo las cosas, me gusta entender, me gusta ir aclarando cómo Dios va dirigiendo nuestras vidas. Eso para mí es muy importante y quiero entender, y yo trato de entender. Ahora, ¿cómo le muestra usted a Dios que usted es paciente en su vida? ¿Cómo puede hacer, mejor dicho, cómo puede usted, además de lo que hemos dicho, participar en el desarrollo de su paciencia? ¿Cómo puede usted participar para que su paciencia se desarrolle aún más? Hablando de la paciencia. Entonces, yo le doy 3 ideas. Una de ellas es: ante cada situación difícil, ante cada tiempo de esperar el cumplimiento de una promesa de parte de Dios, dele a Dios gracias. ¿Viene un tiempo difícil para usted? Dígale a Dios gracias por este tiempo. No le diga ¿por qué a mí? Que así reaccionan muchos. Yo he oído muchos cristianos que dicen ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho mal? Dígale: está bien, Señor, está bien. Si esta es tu voluntad, adelante, Dios. Duele, pero adelante. Y te doy las gracias. Esto es muy importante. Y usted va a mostrar que tiene fe. Además, cuando algo así sucede, tenemos que recordar: en todo esto Dios tiene propósitos. Entonces yo le digo: Dios, está bien, esto me duele, pero sé que viene de ti, te doy las gracias y te ruego que el propósito que tienes para conmigo en esta situación difícil, cúmplelo, hazlo. Y si se puede, Dios, si quieres, ayúdame a entender lo que esperas de mí. Y en tercer lugar, debo recordar sus promesas. Dice Romanos 8:28. Mira, este versículo nos ha estado persiguiendo. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que viene ese tiempo difícil, se le dice: Padre, gracias. No me gusta, me duele, pero viene de ti, yo sé, así que gracias. El propósito que quieres llevar a cabo con esta situación, cúmplelo, Dios. Yo quisiera saber qué está pasando. Bueno, pero sé que todo lo que sucede en mi vida me ayuda para bien. Y te doy las gracias una vez más. Hermano, haga eso cuando venga ese tiempo. Y si ahora está en una situación así, hágalo. Hágalo y hágalo de corazón. Hágalo de verdad.
hágalo de verdad. Tenemos que madurar, tenemos que aprender, tenemos que conocer a Dios. Entonces, la impaciencia no nos guía a nada. Dios tiene tiempos perfectos para todo. La desesperación solo nos llevará a cometer errores y a veces graves. Se necesita la paciencia para diversas cosas, para soportar el tiempo difícil, para esperar el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra relación con el prójimo, en nuestra vida de oración. Entonces, Dios buscará desarrollar la paciencia en usted para hacerle fuerte, para hacerle maduro, y lo hace mediante las pruebas. Así que en la siguiente ocasión que venga ese tiempo difícil, recuerde que detrás de todo está Dios dándonos el poder, además, para esperar en Él. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Te dije, Dios, en un principio que mi anhelo es que muchas personas escuchen estas predicaciones, pero que les bendigan. Yo espero, Dios, que todos hayan entendido lo que tú les dijiste y que todos pronto apliquen lo que hoy escucharon de ti a sus vidas. Amado Dios, yo deseo que muchos, cientos, miles se conviertan a ti por medio de Jesús. Usa nuestras vidas, usa Valle de Bendición para que salves a miles. Entonces prospera estas predicaciones, que las escuchen muchos y que les bendigan. Te pido que a mis hermanos de Valle les des el sustento, que nada les falte. Da el trabajo a mi hermano que no lo tiene, da el trabajo a la persona que lo necesita. Cuídanos de peligros, de accidentes, líbranos del mal y cumple tus propósitos en nuestras vidas. Bendecimos a todas las personas. A la familia que está en otro lugar, la bendecimos. Cuídales, guárdales de todo mal. Cuida a las viudas, sosténles, protégeles, abrázalas, anímalas, consuélalas. Dios, gracias por este tiempo. Te lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, quiero recordarle que no deje de orar, que procure siempre estar aprendiendo. Si puede estas predicaciones volverlas a escuchar, escúchelas otra vez. Algo es para usted, recuerde. Le pido que ore, que medite la palabra, que se comunique con hermanos y hermanas, ore con ellos, anímeles por favor. Nos vemos la siguiente semana, con el favor de Dios. Y Dios le bendiga. Voy a bendecirle con el Salmo 91, los versículos finales de este Salmo. Dice así: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia, te libraré y te glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. En el nombre de Jesús, amén. Me has levantado, vuelto a nacer. Tu gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz.
danzamos en tu libertad. Tu vida corre en mi ser, cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación no puedo callar. Oh, 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 y no puedo callar. No. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de